Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a nuestro servicio de adoración. Vamos a leer en la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 a 9. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 a 9. Dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos por la bendición de tu palabra. Oh Señor, obra por medio de ella en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad también de alabar tu nombre. Dirígenos en los cánticos, en las alabanzas, para honrar y glorificar tu nombre, Padre. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé ánimo, nos dé poder y que nos dé entendimiento en tu palabra. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, vamos ahora a pedir a nuestro hermano Misael que pase para tener la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 337, El vino a mi corazón. Vino a mi corazón.
Vamos a cantar el himno Yo sé a quién he creído, 344. Ahora pedimos al pastor con la palabra de Dios. Yo sé a quién he creído. Dice, y es poderoso para salvarme. La pregunta es, ¿está usted seguro? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Ha confiado? ¿Está confiado, seguro en que usted es? No. ¿En quién ha creído? Mire, la vida nuestra como creyentes en Jesucristo, en la vida nuestra muchas veces pasamos por alto todas las bendiciones que hemos recibido de Dios. Pasamos por alto todo lo que Él ha hecho por nosotros y está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Pasamos por alto cuán pecadores somos, que estábamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Desde Adán y Eva lo heredamos y luego nosotros continuamos condenados porque no queremos creer en Jesucristo como nuestro Salvador para que Dios nos dé la salvación. Dios nos libere, nos libertara de la condenación del pecado, de la muerte del pecado, por la muerte y la condenación eterna en el lago de fuego. A veces vivimos como que se supone que si somos hijos de Dios ahora, todas las bendiciones, todo vendrá por añadidura. El Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas por Dios. No es automático, no viene por añadidura. Entonces nosotros tenemos que reconocer que somos ricos en gracia, ricos por la gracia de Dios. Fuimos enriquecidos cuando éramos pobres espiritualmente, fuimos enriquecidos por el Señor. Nuestra vida debe ser de alabanza, de honra, de gloria a nuestro Señor. Y debe ser una vida continua, constante de alabanza a Dios en agradecimiento por cada una de las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios Padre por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O ignoramos, dice el Señor, que somos renacidos por Dios para una esperanza viva y una herencia eterna. ¿Ignoramos eso? Cuando nosotros vivimos esta vida sin estar agradeciéndole a Dios, sin obedecer a Dios, evidenciamos que ignoramos que somos renacidos por Dios para una esperanza viva y una herencia eterna. Renacidos por Dios para una esperanza viva. Como creyentes en Cristo, nosotros bendecimos, alabamos a Dios. Lo primero es que como creyentes en Cristo, nosotros bendecimos, alabamos a nuestro Dios. Y aquí en 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, honramos tu nombre. Te damos gracias porque sabemos que estamos aquí por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gran bondad para con nosotros, Señor. Gracias, gracias te damos. Dirígenos, Señor, a entender esta bendición que tú nos has dado, esa esperanza gloriosa, viva, que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Bien, lo primero que nos dice, vamos a ver el versículo 3 y 4 de 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la primera parte: nosotros como creyentes en Cristo nos bendecimos, en primer lugar, bendecimos, alabamos a Dios, al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito significa adorable, que es digno de alabanza, que es digno de adoración, que merece la adoración, porque Él es adorable, aunque no lo hagamos nosotros. Él es como quiera adorable, Él es bendito, y por eso esto se aplica solamente a Dios. Solamente se aplica a Dios, que Él es bendito. Ahora, cuando se utiliza para el hombre, no es bendito, sino bienaventurado. La palabra se utiliza como bienaventurado. Por eso que dice: bendice al Señor por todos sus beneficios, sus bendiciones. El hombre recibe bendiciones, pero Dios recibe alabanzas y es bendito. Cuando David establecía allí a su hijo Salomón como rey, reunido, cuando estaba reunido todo el pueblo y los príncipes, y les dijo que tenían que traer para la ofrenda, para el templo, para la adoración a Dios, entonces ellos voluntariamente vinieron y trajeron de todo para el Señor. Y David
les dice, el David les habla y les dice que era necesario que ellos bendijeran a Dios, que ellos alabaran a Dios. Vamos a ver Primera de Crónicas. Mantenga su dedito ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Y vamos a ir a primer libro de Crónicas. El primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29. Y vamos a leer el versículo, desde el versículo 9. Desde el versículo 9. Dice así el versículo 9: y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Ese es el contexto. Ellos están ofreciendo y tuvieron que detenerlo. Mira, ya no sigan dando para los toros, los animales, para el sacrificio, para la ofrenda a Dios. Dice, ya no sigan trayendo. Había un corazón dispuesto. Había un corazón que estaba decidido a dar para Dios, a servir a Dios, a adorar a Dios. Ellos estaban gozosos porque tenían ahora a Salomón como rey. Ya David estaba casi al morir, pero ellos estaban gozosos. Y entonces en el versículo 10, David le dice: asimismo se alegró mucho el rey David. ¿Qué hizo David? Bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Él personalmente, primero él bendijo a Jehová, al Señor, delante de la congregación, de toda la congregación. La pregunta es, ¿bendice usted al Señor delante de todo el mundo? ¿Bendice usted al Señor cuando está en la iglesia? Alaba al Señor, alaba por quien Él es y por lo que Él ha hecho y lo que Él hace, por su grandeza, por sus atributos. Lo bendice usted, lo alaba. David lo alabó ahí delante de todo. Dice que él estaba gozoso, animado. Y dice el versículo: y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Bendito seas tú, alabado seas tú. ¿Pero por qué? Porque él consideraba, él reconocía que debía bendecir a Dios. Dice el versículo 11: tuya es de Jehová, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo, sobre todos. Dice el 12: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Mira el versículo 20 ahora, que le dice de David al pueblo, a toda la nación, a todos los congregados, a toda la congregación. Le dice: después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Entonces ellos, no solamente David dijo: yo alabo al Señor, alabemos al Señor, estamos alabando al Señor, le damos gloria, reconocemos quién Él, que reconocemos su grandeza, reconocemos su poder, reconocemos su soberanía. Pero nosotros, no solamente eso, ahora yo los invito a ustedes, que ustedes también adoren, alaben, bendigan a su Dios. Él no está hablando allí a quienes no tienen a Dios, a Jehová como su Dios, como su Señor. Está hablando a los que tienen a Jehová como su Señor.
a los que habían creído. Una cosa diferente era Saúl, que Saúl hablaba y decía de Samuel: Samuel, habla con tu Dios. Saúl no decía mi Dios. David dice mi Dios. Yo alabo y bendigo a mi Dios porque Él es soberano, porque Él es magnífico, y la adoración, la magnificencia, todo es para nuestro Dios. Y dice aquí en 1 Pedro, como estamos leyendo, que él dice bendito, dice el versículo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor, nuestro Salvador. Nosotros bendecimos a Dios porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. En medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, Dios es quien nos consuela por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Nos consuela, Él muestra su misericordia hacia nosotros. Si no hubiera sido por la misericordia del Señor, estaríamos destruidos, como dijo Jeremías en Lamentaciones. Nosotros bendecimos al Señor, alabamos al Señor porque Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, como dice Efesios 1:3. Nos bendijo con toda, no nos falta. Por eso nosotros decimos: Dios te continúe bendiciendo. No Dios te bendiga, Dios te continúe bendiciendo, porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros bendecimos y alabamos a nuestro Dios, al Padre de nuestro Señor Salvador Jesucristo, porque es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Él va más allá, según su poder que actúa. Dice, el poder de Dios que actúa en nosotros, lo que hemos creído en Jesucristo, lo que nos hemos arrepentido y convertido a Jesucristo, lo que hemos confiado nuestras vidas, nuestras almas al Señor, por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos lo que dice Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21 dice así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, la alabanza, la gloria y la alabanza y el honor, como dice en Apocalipsis. Para Él, dice, para el que está, para Dios y el que está sentado, y el Cordero, dice, el que está sentado en el trono y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, nosotros vemos aquí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que el Señor nos dice que nosotros debemos bendecir, y el salmista bendice, alaba a Dios, y nosotros debemos de bendecir, alabar a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice el versículo 3, sigue diciendo, dice, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿por qué debemos nosotros bendecir y alabar al Señor? Porque según su grande misericordia nos hizo renacer. Nos hizo renacer porque Él quiso, porque tuvo misericordia de nosotros. Y cuando habla de la misericordia, está hablando de la compasión.
tuvo compasión de nosotros, no nos pagó conforme a lo que merecíamos, y lo que merecíamos y lo que teníamos ganado era condenación eterna, la muerte eterna, la separación eterna de Dios en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios, en su misericordia, no permitió que nosotros vayamos a ese lugar de tormento. Nos libró de la condenación por su misericordia, por su compasión para con nosotros. El Éxodo 34:5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Eso hablando de Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. ¿Recordamos a Jonás? ¿Recordamos a Jonás? Jonás no quería ir a Nínive a predicar. ¿Por qué? Porque sabía, él conocía a Dios y sabía que Dios era misericordioso. Y él dijo, al final dijo: yo sabía, por eso yo no quería predicar, porque yo sabía que tú lo ibas a perdonar cuando ellos se arrepintieran. Y yo no quería que ellos se arrepintieran. Yo no quería que ellos fueran salvos, que tú tuvieras misericordia de ellos, porque eran muy malvados. Pero Jonás conocía el corazón de Dios, sabía que él es misericordioso. Hizo todo lo posible, se fue en el barco, se fue al lugar contrario, porque reconocía la misericordia de Dios para con todo aquel que se arrepiente. Dios dice, por eso debemos de alabar a Dios, porque Él ha sido misericordioso con nosotros y nos ha hecho renacer. Mire, dice, vamos a ver Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículos 4 a 6. Tito 3, versículos 4 a 6. Dice así Tito 3, versículos 4 a 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia de que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿cuál fue la bondad de Dios? Jesucristo. Manifestación de la bondad de Dios, Jesucristo, porque Él vino a tomar nuestro lugar. Él vino a morir en la cruz del Calvario, a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para amistarnos con Dios, para reconciliarnos con Dios. Nosotros alabamos a Dios porque según su grande misericordia, Dios nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo tener un nuevo nacimiento espiritual, para engendrar. Y cuando habla de renacer, implica engendrar, dar a luz de nuevo. Engendrar de nuevo, dar a luz de nuevo, es procrear de nuevo, dar a luz de nuevo. Mire 1 de Pedro 1:23, ¿qué dice? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué fuimos nosotros renacidos? Bueno, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Dice, no de simiente corruptible, fue un nacimiento no físico, sino espiritual y eterno, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso es que nos hizo renacer para una esperanza viva, por
porque fue por la palabra viva. Nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente, pero debemos nosotros alimentarnos de la palabra de Dios para crecer, para madurar espiritualmente. Bueno, ya yo nací, ya yo soy salvo, ahora yo voy a hacer... No, tengo que venir a la palabra de Dios viva, que fue la que obró en mi vida, la que Dios utilizó, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces esa palabra tengo que estar estudiándola, esa palabra tiene que seguir obrando en mi vida. El Espíritu Santo usando esa palabra en mi corazón para transformarme cada día, para cada día ser más semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en santidad. Por eso nosotros vemos que el Señor dice en San Juan 1:13, y dice, y no que hemos nacido de sangre o de carne o voluntad de carne o voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros hemos sido engendrados por Dios. Ha sido Dios que nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha renacido. Nos ha hecho renacer. Dios nos hizo nacer por la palabra, por su voluntad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué sucede con un renacido? ¿Qué sucede con el que ha nacido de Dios? Bueno, el que ha nacido de Dios hace justicia, dice 1 Juan 2:29. El que ha nacido de Dios, Dios lo guarda de practicar el pecado, y el maligno no le toca, como dice 1 Juan 5:18. Los que son nacidos de Dios y conocen a Dios, se aman unos a otros, como dice 1 Juan 4:7. Nos amamos unos a otros. Son evidencias del que ha sido renacido por medio de nuestro Señor Jesucristo, renacido de Dios. Entonces nosotros, en tercer lugar, bendecimos, alabamos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque por su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿O a qué? A una esperanza viva y una herencia eterna. A una esperanza viva. Por eso dice, mire, 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No una esperanza muerta. Bueno, yo tengo esperanza. Yo creo. Bueno, yo creo que sí, yo espero. Pero es una esperanza viva. Y cuando habla de esperanza, está hablando esperar con anhelo, y generalmente esperar con placer. Esperar con placer, con gozo, esperar con confianza, esperar con fe. Eso implica la esperanza. La esperanza no es, bueno, yo creo, yo espero. No, utilizamos esa palabra a veces para algo que no es seguro, pero aquí está hablando de esperanza. La esperanza, dice la palabra de Dios, que no avergüenza. La esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:4-5. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya yo lo estoy viendo, yo no tengo que esperarlo, no tengo esperanza de tenerlo. No, yo confío, yo tengo fe, no, está ahí ya. Entonces es porque confiamos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Padre Celestial, a quien alabamos. Debemos estar gozosos por la esperanza bienaventurada que tenemos en Cristo. Gozosos, no tristes. Y andamos tristes. Y esto ahora un problema. Pero tenemos lo más grande. Una esperanza viva. Una esperanza bienaventurada. Miren lo que dice Romanos 15:13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Abundamos en esperanza, más confianza, más seguridad. Esperamos en Él. Dice que el Dios os llene de todo gozo.
tener esperanza, cada día más confianza en el Señor nos da gozo. Confiamos más en Él, creemos más en Él. Y nosotros entonces tenemos más esperanza, tenemos más poder, porque el Espíritu Santo nos utiliza más. Porque confiamos en Él. Y Él entonces nos usa para su gloria y honra. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice Colosenses 1:27. Cristo es en nosotros, es la esperanza de gloria que tenemos. El que no tiene a Cristo en su corazón no tiene esperanza. Vive sin esperanza. Por eso la gente no entiende lo que nosotros tenemos. Pero el Señor nos está diciendo, aquí Pedro está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces nosotros no lo bendecimos, no lo alabamos, porque Él nos ha hecho renacer por una esperanza viva. Ahora, dice el Señor: gloríese en la esperanza. Debemos gloriarnos en la esperanza, porque la esperanza es nuestra ancla de fe. Es la que nos sostiene, esa esperanza. Confiamos en el Señor. Al tener esa esperanza, dice el Señor, que nos purificamos a nosotros mismos. Como dice 1 Juan 3:3. Cuando nosotros tenemos esa esperanza, nos purificamos, porque sabemos que un día vamos a estar con el Señor. Y entonces, el Señor, cuando lleguemos allá, es que va a comenzar a limpiarnos, a lavarnos. No, cuando llegue allá, todos nuestros pecados serán limpiados. Pero Dios nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Dice que Dios no quiere que nosotros pequemos, que andemos en el pecado. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora el Señor nos ha salvado. Que no podemos andemos como vivíamos antes, en las tinieblas. Entonces, si nosotros entendemos de que cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ya no habrá pecado. Y entonces, ¿por qué no comenzamos nosotros a seguir al Señor, a obedecer al Señor, a apartarnos del mundo, los deseos del mundo, y acercarnos más al Señor? A alejarnos de todo aquello que nos desvía de la verdad, a todo aquello que nos desvía de lo mejor, lo que Dios tiene para nosotros. Entonces dice, por eso que cuando tenemos esa esperanza, nos purificamos a nosotros mismos. Dios, por su gran misericordia, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. ¿Por medio de qué? Dice 1 Pedro 1:3. ¿Por medio de qué? Dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por medio de la resurrección de Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, si Dios no lo hubiera levantado de los muertos, no seríamos salvos. Por eso dice en Romanos 10:9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y tú creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El que no cree que Jesucristo es el Señor, es Dios, y que no cree que Jesucristo fue levantado entre los muertos, fue resucitado por Dios, no es salvo. Esa es la condición para ser salvos. Entonces el Señor nos dice que que ahora tenemos una esperanza viva por Jesucristo. Él fue que proveyó el medio para que nosotros entonces tengamos esa fe, esa esperanza viva. Pero nosotros tenemos que poner nuestra fe, creer. Esa esperanza implica la fe, el poner nuestra fe en Dios. Y dice, de entre los muertos, la resurrección, el levantarse de nuevo, es una recuperación, es levantarse de entre los muertos. Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos. Jesucristo no revivió, sino que Dios le resucitó. Dice el Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice Romanos 4:25. Vamos a ver Romanos 8:11. Romanos 8:11.
Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces tenemos la seguridad. Primero Él nos levantó espiritualmente, nos resucitó espiritualmente al nosotros ser insertados en el cuerpo de Cristo, al ser salvados, al momento del Espíritu Santo morar en venir a morar en nuestros corazones, al nosotros arrepentirnos y convertirnos a Jesucristo. Él vino a morar, nos dio un nacimiento, un nuevo nacimiento, nos hizo renacer, nos resucitó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces ahora nos ha dado vida eterna. Dice, así mismo también un día, Él también, este cuerpo, va a ser glorificado, va a ser resucitado. Y dice el Señor, este cuerpo de muerte, dice, incorruptible va a ser. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice Efesios 2:6, que cuando creímos en Él, inmediatamente nos resucitó espiritualmente y nos asentó, nos hizo sentar en los lugares celestiales para los fines de Dios, como si estuviéramos en el cielo. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, nosotros estamos aquí mientras tanto, hasta que muramos. A veces tenemos tanto miedo a la muerte, pero la muerte es la que nos va a llevar a estar con el Señor. Ahora el Señor dice que no la busquemos nosotros, no la procuremos, sino, ¿por qué? Porque mientras tanto, como Pablo decía, yo prefiero estar con el Señor, pero por causa de ustedes, por el propósito de Dios que tiene en nosotros, nos quedamos aquí. Pero cuando el Señor nos mande a buscar, no nos resistamos. No significa que no vayamos al médico, ¿verdad? Si hay medicamentos, hay tratamientos, hay manera, porque usted tiene también que servirle. Usted y yo tenemos que servir al Señor, tenemos que alabar al Señor, tenemos que ser útiles al Señor, porque imagínate, si todos los que creyeran en Cristo murieran de una vez, ¿quién le predicaría? Usted y yo estamos para predicar la palabra de Dios, para llevar el evangelio. Nosotros no podemos decir, Señor, ya soy salvo, llévame. No, espérate. Algunas personas a veces dicen, ay, Señor, llévame ya. ¿Por qué? Porque estoy pasando tanto trabajo, tantas situaciones. Mire, no, el Señor le va a llevar. Pero mientras usted está aquí, Señor, yo quiero alabar tu nombre, quiero glorificar tu nombre, con gozo predicar tu palabra. Yo quiero animar a los otros, consolar a los otros. Yo quiero llevar el evangelio a todo lugar. Yo quiero ser de bendición a otros. Señor, úsame. Mientras tanto, mientras estamos aquí. Entonces nosotros vemos que por su grande misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para obtener una herencia. Para obtener una herencia fue que Él nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la fe en Jesucristo, para nosotros tener una herencia. Ahora, esa herencia es un patrimonio, es una posesión. Heredamos bendición. Mire 1 Pedro 3:9, ¿qué dice? 1 Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces el Señor nos está diciendo, tú debes de bendecir a los demás, y no debes de ser para maldición de otros tampoco. Tu vida tiene que ser una bendición para otros, porque fuimos bendecidos por Dios para bendecir. Y debemos también nosotros bendecir. ¿Cómo? Ser de bendición a otros, llevarle sobre todo con la palabra de Dios. Debemos bendecir a Dios y a los demás. Dios y su palabra de gracia tiene poder para darnos herencia con los santificados. Dios y su palabra tienen poder para darnos herencia con los santificados. Y lo ha hecho. Lo ha hecho. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo.
La garantía de nuestra herencia es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice que se las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Dios. Pero dice que para alabanza de su gloria. Es para alabanza. Esta herencia la tenemos, es para alabanza de la gloria de Dios. No es para que nosotros, yo tengo una herencia. Es para alabar al Señor. Y dice, para alabanza somos salvos, para alabar al Padre, para alabar a su Hijo Jesucristo y para alabar por la dirección y guía del Espíritu Santo. Teníamos el Espíritu Santo para alabar a nuestro Dios. Y vamos a ver 1 Corintios 15. 1 Corintios 15 habla acerca de esta herencia. Dice que esa es una herencia, es una herencia incontaminada, le dice el versículo 4 de Proverbios. No lo busquen, no. Estamos buscando es 1 Corintios 15, 52, 54. Pero como decía el versículo 4 de 1 de Pedro, para una herencia incorruptible. Ahí vamos a ver las cualidades de esa herencia. Esa herencia es incorruptible. Mire, 1 Corintios 15, versículos 52-54 dice: en un momento y en un abrir cerrar de ojos, a la final trompeta, porque te tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces nosotros vemos que es incorruptible esta herencia que tenemos. Tendremos un cuerpo incorruptible en los cielos. Y dice inmortal. Esa es la misma palabra que habla de inmarcesible. Ahora también dice incontaminada, o sea, inmaculada, que no tiene mancha. Que no tiene mancha, sin mancilla. Y dice Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que esta herencia es incorruptible, es inmaculada, es inmarcesible. Inmarcesible significa que es imperecedero, perpetuo, que no se desvanece, que no se marchita como la flor. Habla en Isaías, habla en Santiago acerca de la flor, que la flor nace y luego se marchita y ya desaparece, se desvanece. Pero el que ha creído en Cristo, el que recibe esta herencia y el que recibe por haber sido renacido por Dios, por medio del sacrificio de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario, y que recibe esa esperanza viva, esa persona, esa herencia que recibe es eterna, no se marchita, no se acaba, como dice el mismo ahorita, es inmortal. Es inmortal. Entonces, en tercer lugar, el lugar y beneficio de esa herencia. ¿Cuál es el lugar y el beneficio de esa herencia? O los beneficiarios de esa herencia. Dice: en los cielos, para los que Dios ha hecho renacer para esa esperanza viva y esa bendita herencia. Dice: reservada en los cielos, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 4, reservada en los cielos para vosotros, para ustedes. Reservada significa guardada, protegida, asegurada, sujetada firmemente, es conservada, custodiada. Dice el Salmo 31, 19. Vamos a ver, Salmo 31, 19. El Salmo 31, 19. El Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad
que has guardado, reservado para los que te temen, que has mostrado, manifestado a los que esperan en ti, a los que tienen esperanza en ti, esperan en ti, confían en ti, delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad para los que esperan en ti, los que tienen la esperanza viva. Y mire Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Colosenses 3. Colosenses 3, versículos 3 y 4 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea que Cristo en nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga por nosotros, entonces que Él se manifieste, nosotros estaremos con Él en gloria. Por lo tanto, debemos de alabar, bendecir, dar gracias con gozo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos y tener esa vida, esa esperanza viva, como dice en Colosenses 1:12, como dice en Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza o cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Por lo tanto, debemos de alabar, bendecir al Señor por la esperanza viva a la que Él nos ha hecho renacer por medio de la resurrección de su Hijo Jesucristo de entre los muertos y la herencia que nos ha dado. Nosotros debemos también orar por los demás hermanos, por los otros, para que entendamos la magnitud de esas bendiciones recibidas por Dios. Por lo tanto, amados hermanos, hemos renacido por Dios, por medio de Jesucristo, para una esperanza viva, para obtener una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible, incontaminada, inmaculada, inmarcesible, para que Él nos ha reservado en los cielos a los que hemos confiado, a los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por lo tanto, amigo, venga a Jesucristo con fe en Él, esperanza en Él, arrepentido de sus pecados, para que Dios le haga nacer de nuevo espiritualmente y tenga esa esperanza viva y obtenga una herencia eterna en los cielos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esa esperanza viva que nos has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que es el medio, el único medio para nosotros poder haber podido tener esa esperanza viva y esa herencia en los cielos. Gracias, Señor, que un día estaremos allí en esas mansiones celestiales. Gracias. Te rogamos por los que no te conocen, oh Señor, que vengan a ti. Señor, bendice esta invitación. Si en esta mañana alguien aún no es beneficiario de esa herencia y de esa esperanza viva, si no tiene todavía esa esperanza viva porque no ha puesto su fe en Jesucristo, este es un momento donde usted puede decirle: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Estaba condenado, pero no tengo que seguir condenado. Yo creo en ti, me entrego a ti. Yo pongo mi fe en ti. Sálvame, Señor. Dame la vida eterna. Perdóname. Por tu misericordia sé que puedes hacerlo. Perdóname y dame la vida eterna. En este momento, usted puede tomar esa decisión. En su corazón, en su mente, una decisión voluntaria. Y ejercer su voluntad y decidir arrepentirse, convertirse, poner su fe en Jesucristo para recibir para que tenga esa esperanza viva y reciba esa herencia eterna. Señor, gracias te damos. Muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esa esperanza viva y esa herencia. Gracias por habernos hecho renacer, nacer de nuevo para esa esperanza y esa herencia.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.